Nuestro planeta se encuentra rodeado por grandes extensiones de agua, entre ellas los océanos, mares, lagos, ríos, entre otros. Estos escenarios son conocidos como biomas acuáticos, los cuales reúnen las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida. Vida que se destaca por ser muy variada, como por ejemplo las plantas, las cuales están adaptadas a estos entornos. En este capítulo visitaremos algunas zonas de Venezuela que presentan diversos biomas acuáticos. Conoceremos algunas de sus plantas y ejemplares representativos y estudiaremos parte de su morfología. Así que disfrútalo. Un bioma acuático es aquel lugar ocupado por cuerpos de agua, donde habitan organismos que están adaptados a estos entornos. Existen dos tipos de biomas acuáticos, los dulceacuícolas o de agua dulce, como lagos, lagunas, ríos y arroyos, y los de agua salada, como los mares. Los organismos vegetales que habitan estos entornos deben poseer adaptaciones que les permitan sobrevivir a condiciones de elevado estrés hídrico. A este tipo de plantas se les denominan hidrófitos, que son todas aquellas que viven en el agua o en suelos inundados. De acuerdo a la ubicación de la planta en el ambiente acuático, encontramos los siguientes tipos de hidrófitos: emergentes o palustres, arraigadas flotantes, sumergidas y flotantes libres. Veamos ahora los tipos de adaptaciones morfológicas que poseen las plantas de biomas acuáticos en diferentes lugares de Venezuela. Nos dirigimos al embalse Coromoto, Boconó, Tucupido, en el estado Portuguesa. Ahí se encuentran una gran variedad de hidrófitos que hacen vida en este lugar. Uno de los más evidentes es el lirio de agua, o eicornia, perteneciente a la familia Pontederiaceae. Esta planta es una flotante libre y sus mecanismos de adaptación incluyen órganos hinchados. Estos órganos son los pecíolos de las hojas, que poseen cámaras de aire internas, dándole un aspecto inflado. Esto es debido a un tejido vegetal con grandes espacios intercelulares llenos de aire, denominado aerénquima. Estructuralmente es un tejido muy eficiente. Permite la flotación de determinados órganos vegetales. Además, logra su robustez con una cantidad mínima de células. Gracias a este tejido, la eicornia puede flotar y así no se hunde, pese al movimiento continuo de las aguas. Sus hojas altas y resistentes le permiten ser movilizadas por el aire en el agua y de esta manera colonizar nuevos espacios. Por otro lado, sus raíces están constantemente filtrando el agua, tomando de este sustrato los requerimientos nutritivos que necesita. Adicionalmente, posee una cutícula cerosa en las hojas. Esta evita que se mojen en exceso, escurriéndose el agua rápidamente por la superficie de las mismas. Además, esta cutícula la protege de hongos y bacterias. Otro ejemplar que encontramos aquí fue la salvinia, comúnmente conocida como oreja de ratón, aludiendo a la forma de sus hojas. Esta pertenece al grupo de los pteridófitos, que están emparentados con los helechos. Es una planta flotante y posee un curioso mecanismo adaptativo. Sus hojas están totalmente cubiertas en la cara superior por un indumento que al tacto la hace suave. Este indumento, formado por cientos de microvellosidades, le dan una propiedad repelente del agua, haciéndola impermeable, y por lo tanto, aunque se moje, el agua no se acumula, sino que se escurre, evitando así que la salvinia se hunda. Al igual que la eicornia, la cara inferior de la salvinia posee también cámaras de aire, permitiéndole flotar.
Seguidamente nos dirigimos a los llanos occidentales venezolanos, en el estado Apure. Ahí, debido a las características de su territorio, da pie a la formación de bancos, bajíos y esteros, encontrándose en ellos unas plantas acuáticas muy curiosas. Veamos. Una de ellas es la lebna, que pertenece a la familia Marsilaceae. Es conocida como lenteja de agua debido a su diminuto tamaño, alcanzando de 2 a 4 milímetros de longitud y 2 milímetros de ancho, calificándola como la planta con flores más pequeña del mundo. Aunque parece que tuviese hojas, en realidad estas son falsas, pues posee un tallo reducido a su mínima expresión o inexistente. Este tiene forma ovalada, lenticular y es bastante plano, lo que le permite mantenerse a flote. Este hidrófito habita aguas tranquilas, formando un agregado de numerosos individuos donde se asienta. Su adaptación consiste en la capacidad de sobrevivir a condiciones totalmente desfavorables para su crecimiento. Por ejemplo, puede desarrollarse en un rango amplio de temperaturas que varían entre 5 grados centígrados, siendo muy frías, y 30 grados centígrados, siendo muy calientes. Incluso pueden crecer en aguas contaminadas. Esto hace de la lebna una planta sumamente invasiva. Puede cubrir rápidamente la superficie de los cuerpos de agua donde se encuentra e impedir el paso de la luz a zonas profundas, inhibiendo el crecimiento de otros organismos fotosintéticos, afectando así la flora y fauna que ahí habita. Aquí también encontramos plantas palustres o emergentes. Estas no están totalmente sumergidas o flotando, sino que se unen por su largo tallo al sustrato pantanoso, surgiendo firmes del mismo. Muchas de ellas son ciperáceas, que comúnmente son conocidas como juncos de agua. El factor contra el que luchan es la escasez de oxígeno disuelto en el sustrato donde crecen, de modo que sus tallos y hojas están adaptados para almacenar aire mediante el aerénquima. Por ello, si logras ver un junco, al partirlo, comprobarás que su tallo es hueco. Continuamos nuestro recorrido, esta vez en el estado Yaracuy, en el Parque de la Exótica Flora Tropical. Este lugar alberga variedad de plantas únicas en el mundo. Este parque posee variados ambientes, destacándose las lagunas artificiales, que son hábitat de diversas especies de plantas acuáticas, pero centraremos nuestra atención en los llamados nenúfares. Los nenúfares agrupan una variedad de plantas flotantes que generalmente son de la familia Nymphaceae. Su principal característica radica en presentar grandes hojas con forma circular o de plato, que sobresalen en el agua, extendiéndose ampliamente en la superficie. Esto maximiza su exposición a la luz solar y aumenta su eficacia durante la fotosíntesis. Los poros estomáticos de estas plantas se disponen en la cara superior de las hojas, donde encuentran el aire que necesitan, mientras que en la cara dorsal o inferior, que está en contacto con el agua, no se presentan estomas, pero sí una erénquima con grandes cámaras de aire que le permiten mantenerse a flote. Por ello, como si fuesen snorkels, los estomas de las hojas del nenúfar llevan el aire de arriba hacia abajo, incluso hasta las raíces. Es de resaltar que las raíces del nenúfar están afirmadas en el fondo fangoso, de donde obtienen sus nutrientes. Sin embargo, deben enfrentar aquí el mismo problema que el manglar, ya que el oxígeno es muy escaso en este sustrato.
Entonces el nenúfar puede tomarlo gracias a estos largos conductos de aire que se extienden por varios metros, desde las hojas en la superficie hasta las raíces en el fango. Estos conductos son los pecíolos de las hojas. Esta característica hace que estas plantas sean importantes para ambientes en los que la cantidad de oxígeno es muy baja, ya que estos conductos llevan algo de oxígeno al agua próxima a las raíces, lo que permite que sobrevivan algunos microorganismos que de lo contrario no podrían hacerlo. Las flores de estas plantas son muy llamativas y producen un aroma fuerte que atrae a numerosos insectos, incluso a metros de distancia, para garantizar así su reproducción. Finalmente, llegamos al Parque Nacional Morrocoy, en el estado Falcón. Ahí, a la orilla de sus cayos, se encuentra una planta sumergida que, aunque parece un alga, no lo es. Estoy hablando de la Thalassia testudinum, de la familia Hydrocharitacea. Es una planta con flores. La misma forma una especie de pradera, donde habitan numerosos y diversos organismos marinos, constituyéndose un refugio para los mismos. La Thalassia tiene sus hojas en forma de largas cintas que le permiten resistir el constante batir de las olas. Asimismo, sus hojas son de un verde intenso que evidencian una cantidad abundante de clorofila. Esto es muy útil, puesto que al estar sumergida no tiene contacto directo con los rayos solares. Por lo tanto, esta energía llega en forma indirecta, atravesando las masas de agua, a lo cual la Thalassia la capta, teniendo mayor cantidad de clorofila A y B que las plantas aeroterrestres, y así garantiza la fotosíntesis y su supervivencia. Finalmente, su reproducción es evidencia de su adaptación a este medio. Puede ser asexual y sexual. Asexual al desprenderse un fragmento de su largo tallo rizomatoso. Este es trasladado por las corrientes marinas a otra zona, hasta que se fija y vuelve a desarrollarse. La reproducción sexual se caracteriza por ser dentro del agua. Esta planta produce pequeñas flores sumergidas con aspecto tentacular. Estas son polinizadas gracias al movimiento del agua, dando origen a un fruto globoso que se desprende fácilmente, siendo arrastrado por las corrientes durante un tiempo, hasta asentarse en un entorno tranquilo, donde germinará el embrión y dará inicio a un nuevo individuo. En resumen, las plantas pertenecientes a biomas acuáticos poseen las siguientes adaptaciones: cámaras de aire o aerénquimas, epidermis muy delgada y permeable, abundante cantidad de clorofila, diversidad en la forma de sus hojas, multiplicación o reproducción vegetativa o asexual. Es de resaltar que este tipo de plantas cumplen un papel muy importante en los biomas acuáticos, ya que le brindan directa o indirectamente alimento y protección a un gran número de organismos. Además, muchas de estas plantas son útiles para el ser humano, pues le sirven de alimento y son materia prima para la industria y se usan en procesos de biorremediación para tratar aguas contaminadas. Por ello, cuídalas y recuerda que son parte de la vida verde.